Estas células epiteliales de revestimiento de los lobulillos de la glándula, por acción principalmente de la progesterona, pueden también en un momento dado presentar hiperplasia, ¿no? Y si presentan hiperplasia, pues van a formar un tumor que pudiera convertirse en un adenoma o un fibroadenoma o en un cáncer. Y si es en un cáncer será un adeno, vamos a ponerle aquí el prefijo adeno, un adenocarcinoma lobular in situ. Mientras el cáncer sea aquí, en el epitelio de la glándula, sin que rebase la membrana basal de ese epitelio. Vamos a dibujar la membrana basal. La membrana basal vendría a ser esta. Recuerden que todos los epitelios tienen una membrana basal. Mientras no rebase la membrana basal, será in situ. No hay peligro de diseminación por el mismo motivo que comentábamos en el ductal, pero desde luego está latente la posibilidad de que empiece a invadir hacia acá, hacia afuera, otra vez hacia el estroma, hacia el tejido de sostén, hacia el tejido graso, y entonces igual que el ductal in situ se convierte en infiltrante o invasor, ¿sí? Entonces los carcinomas ductales o lobulares siempre empezarán siendo in situ por estimulación hormonal principalmente, ya sea estrógenos o progesterona, dependiendo del sitio, pero si no se detectan a tiempo, pues se convertirán en invasores y entonces ya se podrán diseminar. Desde luego que es impredecible cuánto tiempo pasa desde el momento en que se forma la tumoración maligna in situ hasta que se vuelve infiltrante, ¿no? Esto es algo pues prácticamente imposible de precisar, porque pues cómo vamos a saber cuándo se convirtió en cáncer y por otro lado cómo vamos a saber cuándo se volvió infiltrante. Es algo sumamente difícil. Lo que sí podemos decir es que el pronóstico varía de una manera eh, pues bastante lamentable, bastante seria, cuando ya empieza a dar metástasis. De tal manera que cuando se hacen biopsias, cuando se encuentra que el tumor es maligno y se hacen biopsias de ganglios axilares, recuerden que el 75%, aquí lo voy a anotar, el 75% del drenaje linfático de la mama es hacia los ganglios axilares, es decir, las 3/4 partes, y el resto va principalmente hacia los ganglios paraesternales, hacia adentro. Cuando se sospecha de metástasis, pues se retiran los ganglios axilares de manera progresiva. Si no hay ningún ganglio tomado, es decir, si el tumor, aunque sea infiltrante, no ha tomado todavía ningún ganglio, las posibilidades de sobrevida a 10 años son del 75 al 80%. Es decir, es casi una garantía que con tratamiento, desde luego que se les tiene que hacer tratamiento, eh, principalmente tratamiento quirúrgico, desde luego, ya sea parcial, que es la lumpectomía, que lo mencionaba hace rato, se lo voy a anotar aquí, lumpectomía, que es quitar el tumor y el tejido adyacente, pero siempre se hace lumpectomía más radioterapia para asegurarse, o no tanto asegurarse, sino para volver más difícil que vuelva a surgir el cáncer en un lapso corto. Entonces, si no hay metástasis, hay de un 75 a un 80% de posibilidades de que esa mujer sobreviva con una calidad de vida buena
cuando menos 10 años. Pero con el simple hecho de que haya de 1 a 3 ganglios ya con metástasis, vean cómo baja prácticamente a la mitad la posibilidad de sobrevida a 10 años y con una calidad de vida más o menos. Y decimos más o menos por la cuestión de las quimioterapias, las radioterapias, etcétera. De 4 a 10 ganglios tomados, habrá de un 25 a un 35% de posibilidades de sobrevida a 10 años, es decir, prácticamente una de cada 4 mujeres que estén en esta etapa van a sobrevivir 10 años y con una calidad de vida pues no tan buena. Y aquellas mujeres que tienen más de 10 ganglios tomados, solamente de un 10 a un 15% de estas mujeres que ya tienen más de 10 ganglios tomados, que están en una etapa 3 o en una etapa 4 ya del cáncer, pues ya desde luego a estas no les basta con la lupectomía, habrá que hacerles mastectomía radical o a veces ni siquiera son candidatas a mastectomía por lo avanzado del cáncer y pues su calidad de vida es muy mala independientemente de que pues su sobrevida difícilmente llegará a 10 años, ¿no? Por lo general son mujeres que sobreviven entre 1 y 5 años si acaso. Entonces, de ahí la importancia de la detección oportuna. Desafortunadamente, muy desafortunadamente, cuando hacemos la detección, ¿en qué estadio está el cáncer? Cuando hacemos la detección, generalmente el estadio entre un 80 y un 90% de los casos ya son ductales infiltrantes o lobulillares infiltrantes. Únicamente de un 10 a un 20% logramos a través de la mastografía identificarlos cuando están todavía in situ. Y la herramienta principal que tenemos aquí es la mastografía, que hablaremos de ella un poquito más adelante. Pero fíjense bien, la mastografía puede detectar estos cánceres, el ductal y el lobulillar in situ, como lo mencionamos previamente. No son detectables quizá clínicamente por palpación, pero sí son detectables por mastografía. El problema es que hay poca cooperación, hay poca corresponsabilidad por parte de estas mujeres, mujeres sobre todo mayores de 40 años, en donde ya vimos que la incidencia es pues alrededor de un 90 o arriba del 90% de los cánceres. No se interesan mucho en hacerse la mastografía y por lo regular cuando acuden a nosotros es porque ya detectaron algo, que vamos a ver cuáles son las causas, ya detectaron algo, generalmente es una bola, pero cuando esa bola, ese bulto, ese nódulo es detectable es porque ya está en una etapa 2, en una etapa 3, es decir, cuando ya ha hecho metástasis, cuando ya no es tan oportuna esa detección y ya el pronóstico se vuelve bastante sombrío. Pero que quede claro, todos estos adenocarcinomas pasaron por ser in situ y fueron detectables prácticamente en un 100% por mastografía. Bueno, vamos a ser conservadores, digamos entre un 80 y un 100%, porque 100% es siempre, y acuérdense que en medicina el nunca y el siempre, pues no existen, ¿no? Pero el generalmente sí existe. Pero, insisto, como dice aquí, al momento de la detección, es decir, cuando acude al médico y ya hay datos de la tumoración, por la retracción de la piel, la retracción del pezón, la secreción, por
por la nodulación que se puede encontrar, ya en un 80 o un 90% de los casos ya o son ductales, ¿sí? O son ductales, que los ductales representan más o menos el 85% de los casos, o son lubulillares, que representan aproximadamente el 10% de los casos. Entre ambos nos suman el 95% de los casos de cáncer de mama. ¿Okay? El otro 5% pues serán otros tipos de cánceres que veremos después. Bien, hasta aquí dejamos este video. Continuaremos con otro.